Llevas tiempo notando que al cruzar la puerta de tu casa el ánimo se apaga, como si el aire pesara más de lo normal, y no es cansancio ni edad, es un bloqueo que se ha instalado sin pedir permiso. Cada vez que intentas empezar algo nuevo, ordenar papeles, mover un mueble o incluso descansar en el sofá, surge una resistencia invisible que te frena, y eso está afectando decisiones importantes. No es imaginación, porque las cartas muestran que ese estancamiento tiene raíz en algo muy concreto, que permanece dentro de tu hogar, algo que sigues viendo a diario y ya normalizaste. Si hoy lo retiras, si tomas esa acción aparentemente simple, se activa un cambio brusco que impacta en tu vida como un rayo inesperado, y por eso necesito que escuches cada detalle con atención. Si deseas que las oportunidades entren sin pedir permiso, y que nadie vuelva a frenarte en tu propio espacio, comenta ahora: mi casa atrae victoria, regala tu like y acompáñame un momento más, porque lo siguiente sacude todo. Siento un vuelco profundo cuando percibo la carta del umbral sellado, porque esta carta no aparece por casualidad, y habla de puertas internas cerradas por costumbre más que por miedo. Esta carta señala un objeto, un recuerdo material, algo que guarda una historia que no ha terminado de cerrarse, y mientras permanezca ahí, mantiene anclada una parte de tu energía. Has pasado frente a ello cientos de veces, quizá al limpiar, quizá al buscar algo en un cajón, y siempre hay una leve incomodidad que apartas con rapidez. No es nostalgia sana ni memoria dulce, es una carga silenciosa que interrumpe el flujo natural de tu casa, y sin darte cuenta, también el rumbo de tu vida. Entiendo la mezcla de incredulidad y curiosidad que puede estar despertándose ahora mismo, porque suena sencillo, y sin embargo, sientes que toca algo muy personal, delicado y profundo en tu interior. Tal vez pensaste que la sensación extraña provenía del estrés, de noticias acumuladas, de cambios familiares, pero en el fondo sabías que el origen estaba más cerca, mucho más de lo que imaginabas. Recuerdo tantas veces en consulta cuando alguien me confesó que evitaba abrir una caja concreta, o mirar una fotografía antigua, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. Aquí sucede algo parecido, y lo más fuerte es que las cartas indican que el bloqueo no solo afecta el ánimo, también está interfiriendo en oportunidades que aún no han llegado. Si estás listo para abrir puertas nuevas y proteger tu hogar de cualquier bloqueo invisible, escribe en comentarios: hoy reclamo mi poder, suscríbete y quédate muy atento, porque lo que viene ahora supera cualquier expectativa. Hay un detalle que me estremece y no puedo pasarlo por alto, porque el umbral sellado se acompaña de una vibración que habla de decisiones postergadas durante demasiado tiempo. No se trata de tirar todo sin pensar, ni de romper con el pasado de forma brusca, sino de identificar aquello que ya cumplió su ciclo, y sigue ocupando espacio físico y emocional. Piensa en esa sensación cuando guardas ropa que no usas desde hace años, diciendo que quizá algún día volverá a servir, y mientras tanto ocupa un lugar que podría llenarse de algo nuevo. En tu caso no es solo cuestión de orden, es una energía detenida que al moverse, libera caminos nuevos y sorprendentes, que ahora ni siquiera imaginas ni te atreves a explorar todavía. No quiero que te precipites mentalmente buscando culpables o explicaciones externas, porque esto no habla de castigo ni de mala suerte, habla de responsabilidad consciente y de poder personal. Hay personas a tu alrededor que han influido en decisiones pasadas, quizá alguien que dejó huella fuerte en tu vida, y parte de su recuerdo sigue materializado en tu entorno doméstico. Esa presencia simbólica mantiene un hilo invisible contigo, y aunque creas que ya superaste esa etapa, algo en el interior se activa cada vez que miras ese objeto o atraviesas ese rincón. Lo más sorprendente es que según lo que veo, el cambio no será gradual, será repentino, como si una puerta se abriera de golpe y entrara aire fresco. Si quieres que todo bloqueo desaparezca, y que el cambio llegue de golpe a tu vida cotidiana, comenta ahora: hoy rompo cadenas invisibles, comparte el vídeo y permanece conmigo, porque lo que sigue sorprende todavía más. Me detengo un instante porque aparece la carta de la llave oculta, y su mensaje es directo, claro y casi urgente, como si me susurrara que no subestime lo que estoy viendo. Esta carta confirma que conoces exactamente aquello de lo que hablo, aunque todavía no lo hayas nombrado en voz alta, y esa certeza interna es la señal más fuerte. No es algo que esté escondido en un trastero lejano, está en un lugar accesible, visible, cotidiano, y por eso su efecto es constante, persistente aunque sutil y casi imperceptible para otros.
Cuando esta carta se manifiesta junto al bloqueo doméstico, indica que el acto de retirar o transformar ese elemento abre una etapa distinta en temas que te preocupan desde hace tiempo. Puede que ahora mismo estés recordando una conversación incómoda, un momento en que alguien te dijo que soltaras ciertas cosas, y respondieras que no era tan importante, que no afectaba realmente. Sin embargo, cada vez que intentas avanzar en un proyecto personal o mejorar tu situación económica, surge una especie de freno inexplicable que te devuelve al punto de partida. Esa repetición no es casual, y lo más interesante es que el entorno físico actúa como espejo de procesos internos, que ya están listos para cambiar y evolucionar hacia algo mejor. Hay una coherencia sorprendente entre lo que sientes al estar en casa y los resultados que obtienes fuera de ella, y esa conexión está a punto de revelarse con más fuerza. No puedo ignorar la intensidad que se acumula mientras hablo, porque las cartas no solo describen un obstáculo, también anuncian una liberación que parece estar esperando tu gesto consciente. Imagino el momento exacto en que decides mover eso, retirarlo, donarlo, guardarlo fuera de tu espacio habitual o simplemente despedirte de su significado, y la vibración cambia de inmediato. Es como cuando abres ventanas después de días cerrados, y el olor del aire nuevo transforma el ambiente sin necesidad de grandes reformas, solo con un gesto sencillo y natural que renueva. Lo que más me impacta es que esta acción aparentemente pequeña desencadena efectos en áreas que llevas tiempo intentando mejorar, y eso aún no lo he terminado de desvelar. Siento que todavía falta comprender la verdadera dimensión de este bloqueo doméstico, porque no es solo un objeto aislado, está conectado con una etapa de tu vida que marcó un antes y un después. Lo que se mueve aquí tiene relación con decisiones afectivas, con promesas que no se cumplieron del todo, o con responsabilidades asumidas que ya no te corresponden ni te benefician realmente. Hay una capa más profunda, que explica por qué has tolerado ese peso durante tanto tiempo, y cuando la veas con claridad, entenderás que la transformación no depende de nadie más. Permanece atento, porque lo que está a punto de encajar, cambia la manera en que miras tu casa y tu propio destino, alterando perspectivas y abriendo puertas hacia nuevas posibilidades emocionantes. Acuario. Hay días en que recorres tu casa y sientes una ligera incomodidad difícil de explicar, como si algo estuviera fuera de lugar aunque todo parezca ordenado, y esa sensación no se va ni siquiera cuando intentas distraerte con otras tareas. Has aprendido a convivir con ese pequeño desajuste, igual que uno se acostumbra a una puerta que roza el suelo y hace ruido, pensando que no merece la pena arreglarla, pero cada roce suma. Esa suma silenciosa está afectando decisiones que creías independientes, como aceptar una propuesta, iniciar una conversación pendiente o atreverte a cambiar una rutina que ya no te llena. Lo más inquietante es que en el fondo, sabes exactamente qué rincón o qué objeto provoca ese leve nudo interno, aunque hasta ahora preferiste no mirarlo de frente. Hay algo que me da muchísima curiosidad. Cuando entras en tu casa y sientes ese pequeño peso que no sabes explicar, a veces lo normalizas durante años sin darte cuenta. ¿Te ocurre también a ti? Mientras conecto con tu energía, percibo la carta del espejo antiguo, y su presencia no es casual ni suave, trae consigo una verdad que refleja sin adornos aquello que evitas enfrentar. Esta carta habla de recuerdos que se conservan intactos, no porque sean hermosos, sino porque representan una parte de tu identidad, que temes modificar si los sueltas o dejas ir ahora. Puede tratarse de un regalo recibido en un momento decisivo, de documentos que guardan una historia complicada, o de muebles heredados cargados de emociones mezcladas, porque el espejo antiguo indica que cada vez que pasas cerca de ese elemento, se activa una memoria emocional que condiciona tu manera de ver el presente. Quizá alguien cercano ha notado tu apego a ciertas cosas, y ha comentado con suavidad que sería bueno renovar espacios, cambiar la disposición o desprenderse de lo que ya no aporta, y respondiste con argumentos prácticos para evitar el tema. Puede ser una persona de la familia que observa en silencio, que sabe que ese objeto simboliza algo que no se cerró del todo, pero respeta tu ritmo. También puede haber una amistad que, sin decirlo directamente, percibe que te cuesta avanzar, porque sigues anclado a una etapa que ya no encaja con quien eres hoy. No es crítica ni juicio, es la constatación de que el entorno físico, a veces conserva historias que el corazón aún no terminó de procesar, y que necesitan ser liberadas para avanzar. El espejo antiguo, al manifestarse junto a la sensación de bloqueo, confirma que tu intuición ha estado enviando señales claras desde hace tiempo,
aunque las hayas interpretado como simple nostalgia o costumbre. Cada vez que reorganizas un armario, y vuelves a colocar lo mismo en el mismo sitio, se repite un patrón que simboliza resistencia al cambio, y esa repetición se ha extendido a otros ámbitos, como decisiones económicas que postergas o conversaciones importantes que aplazas para evitar incomodidad. Lo que me impresiona es que esta carta no habla de pérdida, habla de actualización, de permitir que tu espacio refleje la persona que eres ahora, y no la que fuiste hace años. Hay una escena muy concreta que me viene a la mente, y quizá te resulte familiar, ese momento en que te quedas mirando algo antiguo, y sientes una mezcla de ternura y peso al mismo tiempo. Tal vez recuerdas la ilusión inicial asociada a ese objeto, la esperanza que representaba, o incluso la promesa de un futuro, que no se desarrolló como imaginabas en aquel momento. Esa mezcla emocional crea un lazo invisible que te impide decidir con claridad, porque desprenderte de eso parece casi traicionar una parte de tu historia, pero las cartas muestran que no se trata de traicionar nada, sino de honrar lo vivido sin permitir que siga determinando tu presente. Me interesa saber si alguna vez has guardado un objeto, que sabes que ya no encaja contigo, pero lo mantienes por costumbre o por historia compartida, ¿qué te cuesta más soltar? Percibo ahora la carta de la balanza silente, y su energía es distinta, más serena pero igualmente contundente, como si trajera justicia interna a una situación prolongada y compleja. Esta carta habla de equilibrio, de compensaciones que llegan cuando se toman decisiones valientes, y en tu caso señala que el gesto de retirar ese elemento activa una reparación pendiente. Puede que hayas sentido que diste más de lo que recibiste en cierta etapa, que asumiste responsabilidades que no te correspondían del todo, y esa sensación quedó materializada en tu hogar. La balanza silente indica que al liberar el espacio físico, se equilibra también una balanza emocional que llevaba tiempo inclinada, generando armonía y calma en tu mundo interior y exterior. Hay algo más que comienza a tomar forma, y es la relación entre ese bloqueo doméstico y oportunidades que no terminan de concretarse, especialmente en temas de estabilidad material o reconocimiento personal. Has trabajado con constancia, has demostrado capacidad y experiencia, pero siempre surge un obstáculo inesperado que frena el avance justo cuando parece cercano, y las cartas sugieren que no es falta de mérito ni de esfuerzo, sino una coherencia interna que aún no se actualizó del todo. Mientras conserves un símbolo de una etapa cerrada a medias, una parte de ti sigue vibrando en esa frecuencia antigua, y eso limita la entrada de lo nuevo. Quizá recuerdas ocasiones en que pensaste reorganizar todo de manera radical, cambiar muebles de lugar, pintar paredes o deshacerte de ciertos recuerdos, pero algo te detuvo en el último momento. Esa duda no era simple pereza, era el miedo a enfrentar la emoción que se activaría al tomar la decisión definitiva, una emoción profunda que preferías evitar por un tiempo indefinido. El entorno se convierte en un archivo silencioso de lo que has vivido, y aunque parezca inofensivo, cada objeto guarda una carga simbólica que influye más de lo que imaginas, porque aquí no estamos hablando de superstición, sino de coherencia energética entre tu espacio y tu etapa vital actual. Siento que empiezas a reconocer la verdad detrás de estas palabras, como cuando escuchas una canción antigua y comprendes de golpe por qué te removía tanto, aunque antes no supieras explicarlo. Esa comprensión interna es la señal más clara de que el mensaje está encajando, porque no necesitas que nadie te diga qué objeto es, ya lo estás visualizando. Puede que incluso estés sintiendo una ligera resistencia, una voz que dice que no es tan grave, que siempre ha estado ahí y no pasó nada, pero en lo más profundo sabes que cada vez que lo miras, se activa una memoria que ya no representa lo que deseas construir ahora. Hay un matiz adicional que no quiero que se pierda, porque la balanza silente también habla de recompensa cuando se actúa con coherencia, valentía y compromiso con uno mismo y el cambio. Al retirar ese símbolo del pasado, no solo limpias un espacio físico, también envías un mensaje claro a tu propia mente, de que estás listo para una etapa diferente. Esa señal interna tiene efecto inmediato en tu manera de tomar decisiones, de responder a propuestas y de valorar tu propio tiempo, generando un cambio significativo en tu actitud diaria. Empieza a encajar la relación entre tu casa y los resultados que obtienes fuera de ella, y esa comprensión no es casual, es un reconocimiento profundo de algo que ya intuías. Lo que está ocurriendo ahora es un despertar sutil pero poderoso, como cuando de pronto entiendes por qué repetías ciertos patrones en relaciones o proyectos, y descubres que el origen estaba más cerca de lo que pensabas.
Este reconocimiento no necesita grandes discursos. Basta con esa sensación de claridad que se instala sin ruido, porque empiezas a ver que no se trata solo de un objeto, sino de la historia que representa, y del permiso que te das para cerrar ese capítulo. Y justo cuando esa verdad empieza a asentarse en tu interior, se abre una posibilidad que aún no he desplegado por completo, pero que está a punto de mostrar su impacto real. Acuario. Ahora la verdad se abre con una claridad que no admite rodeos, porque ese objeto que conservas no es neutro ni inocente, funciona como un ancla emocional que mantiene viva una promesa rota o una etapa que ya terminó. No importa si se trata de una fotografía, un mueble heredado, un regalo de alguien que ya no está en tu vida, o incluso documentos de un proyecto que fracasó, su carga sigue activa. Cada vez que lo miras, aunque sea de reojo, se reactiva la versión de ti que vivía esperando algo distinto, y esa expectativa inconclusa bloquea decisiones actuales y limita tu crecimiento personal. Lo que parecía simple apego se revela como un pacto silencioso con el pasado, y romper ese pacto cambia de golpe la dirección de tu energía, liberando espacio para nuevas experiencias. Muchas personas dicen que su ánimo cambia según cómo esté su casa, como si el orden o el desorden influyeran más de lo que imaginan. ¿Notas que tu espacio afecta tu energía diaria? Siento un estremecimiento distinto al percibir la carta del Fénix velado, porque no habla de nostalgia ni de equilibrio, habla de transformación radical que exige un acto concreto y valiente. Esta carta no aparece para sugerir suavidad, aparece cuando la vida está lista para un salto, pero necesita que sueltes aquello que simboliza una identidad antigua, y que ya no te define. El Fénix velado muestra que has evolucionado mucho más de lo que reconoces, pero tu entorno físico aún refleja una versión anterior, que ya no coincide con tus deseos actuales. Mientras ese símbolo permanezca en tu casa, se mantiene abierta una puerta hacia un pasado, que ya no tiene nada nuevo que ofrecerte, impidiendo que avances hacia el futuro que mereces. Aquí llega el giro que no esperabas, porque el bloqueo no se sostiene solo por tu apego, también hay una dinámica invisible con alguien, que consciente o no, se beneficia de que mantengas viva esa historia. Puede ser una persona que aún te mira como eras antes, que te trata según un rol antiguo, o que se siente cómoda sabiendo que no avanzas del todo. Esa comodidad ajena crea una tensión silenciosa, una especie de equilibrio estancado donde nadie se atreve a mover la pieza central, y el Fénix velado indica que al retirar ese objeto, cambias también la dinámica con esa persona, y eso provoca un reajuste inevitable en la relación. Tal vez recuerdes conversaciones donde se mencionó el pasado con cierta insistencia, como si se reviviera constantemente una etapa que ya no corresponde a tu presente, y cada vez que eso ocurre, algo dentro se encoge ligeramente. Esa repetición no es casual, es una forma de mantenerte vinculado a un guión antiguo que otros también conocen, y cuando conservas el símbolo material de esa historia, refuerzas ese guión sin darte cuenta, y eso limita tu capacidad de redefinir tu papel. Lo sorprendente es que al cambiar el entorno, se altera también la narrativa que los demás tienen sobre ti, y ahí empieza la verdadera transformación que impacta en todas tus relaciones. Percibo ahora la carta de la espada serena, y su energía corta con precisión lo que debe ser separado, sin violencia ni drama innecesario, trayendo claridad y orden a tu vida inmediata. Esta carta confirma que no se trata de destruir recuerdos ni de negar lo vivido, sino de elegir conscientemente qué parte de esa historia sigue teniendo sentido hoy. La espada serena habla de madurez, de decisiones tomadas desde la claridad y no desde el impulso, y en tu caso indica que estás más preparado de lo que crees, para dar este paso. Cuando esta carta se manifiesta junto al Fénix velado, señala que la transformación no será caótica, será liberadora y sorprendentemente ordenada, como un renacer que respeta tu esencia profunda. Hay algo profundamente revelador en todo esto, porque el objeto en cuestión también representa una expectativa que no se cumplió, una idea de futuro que quedó suspendida y sin resolver todavía. Mientras lo conservas en el mismo lugar, mantienes viva la posibilidad imaginaria de que aquello retome forma, aunque en el fondo sabes que ese escenario ya no es real. Esa ambivalencia crea una división interna, una parte que quiere avanzar y otra que sigue mirando atrás por costumbre o lealtad, y la espada serena muestra que al cortar ese lazo simbólico, la mente deja de dividirse y se alinea con una dirección clara y coherente. Empieza a encajar por qué ciertos proyectos recientes no terminan de consolidarse, porque cada vez que surge una oportunidad interesante,
aparece una duda que te paraliza en el último momento. No es incapacidad ni falta de talento, es una lealtad inconsciente hacia una versión anterior de tu vida, que aún ocupa espacio tangible, y al liberar ese espacio, no solo mueves un objeto, redefinís tu identidad ante ti y ante los demás, y esa redefinición tiene consecuencias inmediatas. Las cartas muestran que tras ese gesto se activa una cadena de eventos rápidos, como si una puerta que llevaba tiempo cerrada se abriera de golpe, dejando pasar nuevas oportunidades claras. Siempre me hace gracia cómo cada persona tiene una manía distinta en casa, desde colocar todo en el mismo sitio hasta no soportar un cuadro torcido. ¿Cuál es esa pequeña obsesión tuya? Siento una intensidad especial cuando aparece la carta del sol renovado, y su brillo es tan claro que contrasta con la densidad del bloqueo inicial, iluminando caminos que antes no veías. Esta carta no habla de un cambio sutil, habla de una mejora visible en el ánimo, en la claridad mental y en la forma en que los demás responden a tu presencia. El sol renovado indica que al retirar el símbolo del pasado, se abre espacio para propuestas que estaban esperando el momento adecuado para manifestarse, y puede tratarse de una mejora económica, de un reconocimiento tardío, o de una relación que empieza a desarrollarse desde una base más auténtica. Aquí es donde todo se conecta, porque el bloqueo doméstico, la dinámica con esa persona y las oportunidades postergadas forman parte del mismo entramado energético, y no era solo cuestión de orden y de nostalgia, era un sistema completo que necesitaba un ajuste valiente para reconfigurarse. El sol renovado muestra que el impacto no se limita a tu casa, se extiende a tu entorno social y profesional, generando una percepción distinta de tu fortaleza y decisión. Y cuando esa nueva percepción se consolida, la consecuencia práctica comienza a hacerse evidente en áreas que llevaban tiempo estancadas, mostrando avances concretos y cambios positivos en tu entorno inmediato. Acuario, lo que ahora se despliega ante ti no es una advertencia, es una oportunidad luminosa, que nace del acto consciente de liberar aquello que ya cumplió su función en tu historia. Cuando decides mover ese objeto, donarlo, guardarlo lejos o despedirte de su significado, se produce un ajuste interno, que se refleja de inmediato en tu manera de pensar y actuar. Es como si la casa respirara contigo, como si las paredes dejaran de guardar un eco antiguo, y comenzaran a sostener una versión más actual de tu vida. Ese cambio no es teatral ni exagerado, es profundo y práctico, y empieza a notarse en detalles cotidianos que antes pasaban desapercibidos, transformando poco a poco tu realidad diaria y personal. Hay personas que reorganizan muebles cada cierto tiempo, para sentir renovación sin gastar dinero, moviendo todo de lugar en una tarde. ¿Te gusta cambiar tu espacio de vez en cuando? Mientras conecto con esta nueva vibración, se hace presente la carta del jardín despierto, y su energía es suave pero poderosa, como la tierra que empieza a florecer tras una larga estación de quietud. Esta carta habla de crecimiento natural, de oportunidades que no necesitan forzarse porque encuentran terreno fértil en tu entorno renovado, y el jardín despierto indica que al liberar el símbolo del pasado, activas una etapa donde lo que siembras tiene más probabilidades de prosperar. Empiezas a notar mayor claridad al tomar decisiones, menos dudas innecesarias, y una sensación de coherencia entre lo que deseas y lo que haces, generando un equilibrio interno muy valioso. Puede que al principio el cambio parezca sutil, como una ligereza al entrar en casa, o una mayor disposición para ordenar otros aspectos de tu vida, pero esa sutileza es la señal de que el movimiento fue acertado. Las conversaciones se vuelven más fluidas, ciertas tensiones disminuyen sin necesidad de confrontaciones dramáticas, y te descubres reaccionando con más serenidad ante situaciones que antes te alteraban profundamente. Esa transformación interna modifica también la forma en que los demás te perciben, porque cuando alguien actúa desde claridad, transmite seguridad sin necesidad de imponerla, y el jardín despierto sugiere que empiezas a recoger frutos, que estaban esperando este gesto para manifestarse. Hay un detalle importante que no quiero que pase desapercibido, porque este cambio también toca el área material y práctica de tu vida, no se limita al ámbito emocional. Al liberar espacio físico, envías un mensaje claro a tu mente de que estás dispuesto a recibir algo nuevo, y esa disposición tiene efecto en oportunidades económicas o laborales. Puede aparecer una propuesta que antes no se concretaba, o una mejora que parecía bloqueada comienza a avanzar con menos resistencia, porque no es magia vacía, es coherencia entre tu entorno y tus decisiones, y esa coherencia atrae resultados más estables.
Percibo ahora la carta de la estrella clara, y su luz no deslumbra, guía con firmeza, como un faro que orienta sin ruido ni exageración, y esta carta confirma que el paso que diste no fue impulsivo, fue alineado con tu evolución personal y con la etapa que estás listo para vivir. La estrella clara habla de confianza recuperada, de la sensación de estar en el lugar correcto, haciendo lo que corresponde en este momento de tu vida, y cuando esta carta acompaña al jardín despierto, señala que el cambio no es pasajero, se convierte en un punto de inflexión que redefine tus próximos movimientos. Quizá empieces a notar que ideas que llevabas tiempo posponiendo cobran fuerza, como si de pronto tuvieran espacio para desarrollarse sin interferencias invisibles, permitiendo que tu creatividad fluya libremente. Tal vez te animas a reorganizar otros aspectos de tu hogar, a simplificar, a crear un entorno más acorde con quien eres ahora y no con quien fuiste. Ese proceso no requiere grandes inversiones ni cambios extremos, basta con decisiones conscientes y sostenidas que refuercen la nueva dirección, y la estrella clara indica que cada pequeño ajuste suma, y que tu intuición se vuelve más fiable cuanto más coherente es tu entorno. Hay también una dimensión afectiva que se beneficia de este movimiento, porque al soltar el símbolo antiguo, te permites relacionarte desde un lugar menos condicionado por experiencias pasadas. Si alguien nuevo aparece en tu vida, lo recibes sin comparaciones constantes con historias anteriores, y si una relación ya existente continúa, lo hace desde una base más honesta y actualizada. Esa diferencia se nota en gestos pequeños, en palabras elegidas con más cuidado, en límites que se establecen con mayor claridad, y la transformación doméstica se convierte así en un reflejo de tu transformación interna, y ambos procesos avanzan de la mano. Siento que este es el momento de recordarte algo fundamental. No necesitas cargar con recuerdos materiales para honrar lo que viviste, la memoria verdadera no depende de objetos. Lo que fue importante seguirá formando parte de tu historia, aunque no ocupe un lugar visible en tu casa, porque lo esencial está integrado en tu experiencia y en tu aprendizaje. Al comprender esto, se disuelve la culpa que a veces acompaña a la decisión de soltar, y aparece una sensación de libertad tranquila, y esa libertad es la base sobre la que se construyen las nuevas oportunidades, que ahora comienzan a tomar forma. Percibo finalmente la carta del puente dorado, y su imagen es clara. Conecta dos etapas sin que tengas que renegar de ninguna, permitiendo un tránsito armonioso hacia lo que viene. Esta carta anuncia que el gesto que hiciste hoy marca un antes y un después visible en tu realidad inmediata, no como un golpe abrupto, sino como una apertura firme. El puente dorado habla de decisiones que traen resultados, de caminos que se despejan cuando se actúa con coherencia y valentía, y ahora sabes que el bloqueo no era un destino inevitable, era una invitación a mover una pieza concreta para que todo encajara. Confía en esta nueva etapa que se despliega, mantén tu espacio alineado con tu presente, y recuerda que cada acción consciente tiene un impacto real en tu camino. Gracias por compartir este momento conmigo. Suscríbete y nos vemos en tu próxima lectura.